Ya comenzamos, doctora. Hola. ¿Ya empiezo a hablar? ¿Sí? Ujú. Buenas noches, disculpen, es la primera vez que utilizo esta plataforma, ¿ya? Entonces, el día de hoy, bueno, agradezco en principio la invitación para estar presentes el día de hoy en, este, en esta charla acerca de la negociación colectiva. Voy a desarrollar en principio el tema de negociación colectiva. Voy a dar creo, ampliamente voy a desarrollar la parte de lo que es la negociación colectiva, cómo debemos entenderlo en el marco de los derechos laborales que tenemos en nuestro país. Y bueno, brevemente desarrollaré lo que son el procedimiento de negociación colectiva, específicamente en el sector privado. Luego, en la parte ya final, voy a hacer algunos comentarios respecto a los problemas que tenemos ahora en el ejercicio de la negociación colectiva, ¿no? Y algunas cuestiones, en realidad son cuestiones que todavía se están construyendo, ¿no? De las cuales todavía hay bastante duda respecto a cómo se van a ejercer estos derechos y de qué manera, ¿no? En fin, eso ya lo vamos a desarrollar en su momento, ¿no? Entonces, primero voy a hablar, como dije, acerca de lo que es la negociación colectiva, digamos, los conceptos generales. Entonces, quisiera, por favor, los que están haciendo la transmisión, si me podrían confirmar que se está viendo mi pantalla. Chicos, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, está perfecto. Mi Todo está bien. diapositiva. Ya, gracias. Bien, muchas gracias a los chicos que me han invitado el día de hoy, nuevamente quiero decir. Ya, entonces, para hablar de un tema tan importante como es la negociación colectiva, ¿no? Primero, ¿qué es la negociación colectiva? Debemos entender que la negociación colectiva es un derecho, ¿ya? Es un derecho que forma parte de lo que es el ejercicio, o el principio, derecho también de la libertad sindical, ¿ya? La libertad sindical es un derecho, es un derecho muy importante, ¿no? De los derechos colectivos, en virtud del cual podemos nosotros o todos los trabajadores pueden ejercer, tienen el derecho, tienen la capacidad para poder organizarse, para poder, digamos, negociar colectivamente y para poder también ejercer su derecho a huelga. Entonces podemos decir que el ejercicio correcto, adecuado, libre de todos estos tres derechos se denomina en general el ejercicio de la libertad sindical. Entonces, y dicho esto, la negociación colectiva es parte del ejercicio, es un derecho también, es parte y también forma parte del ejercicio de la libertad sindical. Entonces, la negociación colectiva es un derecho colectivo, ya lo sabemos, y tiene su base, ¿no? Al igual que la libertad sindical en general, tiene digamos, un marco normativo a nivel internacional, ¿no? Que son las normas de la Organización Internacional del Trabajo, del cual vamos a mencionar al convenio 98, que es un convenio ratificado por el Estado peruano, donde se hace mención justamente al derecho a la negociación colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa o qué implica la negociación colectiva para la OIT? Es cualquier forma de discusión o diálogo destinada a lograr un acuerdo. Antes de continuar, quiero reflexionar acerca de este tema de la negociación colectiva y en general de los derechos colectivos. Los derechos colectivos, ¿no? De los trabajadores implican pues el ejercicio, digamos, a nivel colectivo. Es un derecho que se ejerce o cuya titularidad es individual, porque los trabajadores lo ejercen de manera individual, pero también se ejerce de manera colectiva, ¿no? Entonces, porque también digamos, a la titularidad del ejercicio del trabajador también está la titularidad del ejercicio del derecho de parte de la organización colectiva denominada sindicato. Sindicato u organización gremial en general.
¿ya? Entonces, estos son los derechos que tienen, digamos, denominados colectivos, que han sido reconocidos por la normativa internacional y también nacional, como vamos a ver, a favor de los trabajadores. Entonces, estos derechos, especialmente la negociación colectiva, parte por una situación, una cuestión concreta, ¿no? La relación jurídica laboral es una relación que se da clásicamente entre empleador y trabajador, donde el empleador tiene la facultad de dirección, el poder de dirección, y el trabajador está subordinado a esta facultad de dirección. Entonces son dos partes que sí mismo se complementan, ¿no? Pero que evidentemente por la naturaleza de sus intereses, ¿no? De sus intereses en cierta medida se contraponen, entonces esta vinculación jurídica pues tiende a ser conflictiva, ¿no? Porque evidentemente el empleador va a requerir o va digamos, a organizar las relaciones laborales a efectos de generar mayor ganancia para, digamos, de su organización económica, ¿no? Y el trabajador, a su vez, ¿no? Lo que va a hacer o buscar es mejorar sus condiciones de trabajo. La diferencia radica en que el empleador, evidentemente, es el dueño de la organización empresarial o de la organización económica, y el trabajador lo que hace es específicamente pues, poner a disposición su fuerza de trabajo al empleador a efectos de que se le pueda, digamos, pueda realizar determinada labor y recibir una contraprestación, ¿no? O remuneración. Y esta labor que realiza el trabajador o este trabajo tiene naturaleza, le decimos, alimentaria. ¿Por qué? Porque es a través de esta vinculación o la realización de esta labor que el trabajador pues va a poder percibir un ingreso que va a hacer posible que, digamos, pueda sustentar sus gastos, ¿no? Que pueda sustentar sus gastos, que pueda pagar sus cosas, que pueda financiar, digamos, su alimentación, sus estudios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es digamos, como podríamos entender clásicamente esta vinculación. Entonces, la negociación colectiva nace justamente, o en todo caso es un derecho que se reconoce, a efectos de qué? De que teniendo en cuenta esta naturaleza conflictiva de esta vinculación laboral, lo que se busca es que a través de la negociación colectiva, el sujeto, digamos, colectivo, que en este caso el sindicato, pueda, digamos, canalizar este conflicto y poder, a través del diálogo que se da en la negociación colectiva, poder arribar a un acuerdo con su empleador, ¿no? Entonces, esa es más o menos como debemos entender la razón de la existencia, ¿no? O cómo surgió en todo caso el tema de la negociación colectiva, que también ha sido llevado a nivel, un reconocimiento jurídico a nivel internacional, evidentemente internacional a través del convenio de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, para poder entrar en el tema, entonces, teniendo en cuenta lo que ya mencioné y aparte de lo que mencioné en el convenio 98 de la OIT, ¿cuáles pueden ser los fines o cuáles son los fines que tiene la negociación colectiva? O sea, ¿para qué uno negocia colectivamente, ¿no? Para fijar condiciones de trabajo y empleo, regular relaciones entre empleadores y trabajadores, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la finalidad que tiene la negociación colectiva. Y evidentemente tiene un rol pacificador, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de que la conflictividad estalle, ¿no? Lo que hace la negociación colectiva es canalizarla a efectos de, a través del diálogo, o es lo que se busca, se puede arribar a un acuerdo, ¿no? Donde los trabajadores la idea es que ellos se organizan para buscar justamente mejorar sus condiciones de trabajo, ¿ya? Entonces, esto es lo que podemos decir a grandes rasgos. He mencionado el convenio 98, algunas cuestiones más a nivel internacional, pero en todo caso, ¿qué es lo que dice la Constitución sobre la negociación colectiva? O sea, ¿qué es lo que dice la Constitución? Tenemos que revisar lo que señala el artículo 28 de la Constitución Política, ¿no? El artículo 28 de nuestra Constitución del año 93 reconoce o regula los derechos colectivos de los trabajadores, a los que ya hacía mención inicialmente, ¿no? Que son, pues, la libertad sindical. Entonces,
Aquí lo que hace es desarrollarlo o mencionarlo de manera individualizada, señalando, digamos, la forma en la cual el Estado va a hacer, digamos, a garantizar el ejercicio de este derecho, ¿no? Entonces, primero habla de garantizar la libertad sindical, ¿ya? O sea, que el Estado va a garantizar, el Estado reconoce los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, y cautela su ejercicio democrático, ¿no? Entonces, uno dice garantiza la libertad sindical. Dos, fomenta la negociación colectiva y promueve la forma de solución pacífica de los conflictos laborales. Entonces aquí habla, no aparte de garantizar en general la libertad sindical, habla de un fomento a la negociación colectiva, es decir, la búsqueda de que las cuestiones de conflicto, las situaciones de conflicto, puedan resolverse, ¿no? Tratar de resolverse a través de la negociación colectiva, para lo cual la Constitución habla de un fomento, ¿no? O sea, de que el Estado va a fomentar, evidentemente, a través de acciones positivas, se debe entender así, el ejercicio de la negociación colectiva. Y en tercer lugar, habla de regular el derecho de huelga, ¿no? Habla de regular el derecho de huelga para que se ejerzan en armonía con el interés social, ¿no? Entonces, ahí están mencionados la garantía del Estado respecto al ejercicio efectivo de la libertad sindical y haciendo la mención específica al fomento de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces hay personas que no saben de la existencia, que tienen estos derechos, ¿no? Y consideran que las personas que se organizan como sindicato están haciendo pues algún tipo de acción delictiva, ¿no? Pero ya vemos que eso digamos, ¿cómo decirlo, no? Digamos, se le ha satanizado al ejercicio en general de la acción sindical, ¿no? Del ejercicio de la libertad sindical. Pero en realidad, como vemos, son derechos constitucionales, incluso el derecho a la huelga, ¿no? Aunque para todos, o que para algunos que no conocen bien el tema, puede significar, pues, problemas o cosas, pero en realidad es un derecho laboral que está reconocido en la Constitución. Ahora, claro que tiene sus límites, ¿no? Y esos límites lo establece la ley. Pero bueno, ese es un tema de huelga que no vamos a hablar hoy día. Ahora, para cerrar esta parte de digamos, de centrar el tema de la negociación colectiva, me gusta hablar acerca de qué debemos entender específicamente por la negociación colectiva, o qué es lo que bueno, lo que se indica ahí en el contenido constitucional de la negociación colectiva, que debemos entenderlo como, y habiendo revisado lo que dice la Constitución, qué es lo que ha querido decir eh, quienes, digamos, incorporaron ese texto respecto a la negociación colectiva en la Constitución. ¿Qué es lo que se quiere efectivamente garantizar? ¿Qué es lo que tenemos o cómo debemos entender lo que señala la Constitución respecto al derecho a la libertad sindical en general y a la negociación colectiva en específico? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Ahí el Tribunal Constitucional lo señaló, ¿no? La labor de fomento y promoción de la negociación colectiva implica, entre otras acciones, lo siguiente. ¿Implica de quién? De parte del Estado, obviamente. El Estado es el llamado a garantizar el ejercicio de la negociación colectiva, como lo señala la Constitución. Uno, el Estado debe promover las condiciones necesarias para que las partes negocien libremente. O sea, tiene que haber condiciones para que esta negociación se desarrolle de manera libre, ¿no? Y la promoción de condiciones implica desde la acción positiva, o sea, desde la existencia de normas, digamos, claras respecto al procedimiento, y también hasta el hecho de que haya protección a los líderes sindicales a fin de que participen y los trabajadores en general a fin de que puedan participar en esta negociación colectiva sin estar sujetos a amenazas o presiones, ¿no? ¿Qué más? Que ante una situación de diferenciación admisible, el Estado debe garantizar determinadas acciones positivas para asegurar las posibilidades de desarrollo y efectividad de la negociación colectiva, ¿no? Implica en general, ¿no?, que puede darse la situación en que una negociación colectiva, ¿no?, puede haber, el marco legal puede ser, digamos, no adecuado para que determinado colectivo pueda negociar
de manera adecuada con su empleador. Entonces, en esos casos se requiere una intervención del Estado para que, en este caso, los trabajadores organizados colectivamente puedan negociar puedan ejercer su negociación colectiva de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, quiero cerrar este punto señalando, ¿no?, que cuando hablamos del ejercicio de la negociación colectiva, implica una acción del Estado, ¿no? Los sindicatos deben funcionar libremente sin que existan injerencias o actos externos que los afecten. Y esta denominada autonomía sindical debe ser evidentemente garantizada por el Estado, ¿no? El Estado debe garantizar que a nivel normativo, pues las normas no asfixien el ejercicio de los derechos colectivos, la negociación colectiva, y por otro lado, o sea, en el sentido de asfixia me refiero que sean muy interventoras, ¿no?, y que dejen un espacio para que ellos puedan accionar, digamos, con libertad. Y lo segundo, deben de proteger de que no haya injerencia externa a las partes, o sea, que que los trabajadores no deben verse presionados ni amenazados de alguna forma para poder accionar de una u otra manera, ¿no? Entonces, esto requiere evidentemente una protección adicional de parte del Estado, ¿no? Entonces, esto es la obligación que tiene el Estado respecto al tema del ejercicio de la negociación colectiva. Eso es lo que implica el tema de fomento. Fomento no solamente es de señalar, decir, acá está la norma que dice que tenemos derecho a la negociación colectiva y punto, ¿no? Entonces ya acabó el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado va mucho más allá de eso. Y las acciones de protección van, como dije, no solamente el hecho de decir que hay el derecho a la negociación colectiva y este es el procedimiento, sino que este procedimiento sea el adecuado, sea el idóneo para las partes, ¿no? Y sobre todo respecto de la parte trabajadora, que es en realidad la interesada en llegar y mejorar su situación laboral a través de la negociación colectiva, ¿no? Y además que se proteja también a los dirigentes sindicales, a los mismos trabajadores, para que puedan ejercer su derecho de manera libre, que no se sientan presionados para que, digamos, en el sentido de que si participan o se afilian, van a ser despedidos, van a quedar sin trabajo, van a ser hostilizados, ese tipo de situaciones, ¿no? El Estado tiene ese deber. Para que lo cumpla, eso es otra discusión, pero en realidad estamos hablando ahorita del tema de cómo debemos entender el ejercicio adecuado de la negociación colectiva. Entonces, ¿qué más? Sí, efectivamente, sin la protección estatal no sería posible el ejercicio de diversos derechos colectivos, ¿no? O sea, si el Estado no protege a los trabajadores, a la organización sindical, así la ley señalando que tienen estos derechos no lo van a poder hacer, ¿no? Y la protección no solamente es decir te protejo, sino cuáles son los mecanismos para poder revertir, por ejemplo, una situación de hostilidad contra los dirigentes sindicales o una situación de despido por ejercicio de derecho a la libertad sindical. Entonces, hasta ahí llega el tema de la garantía, en todo caso, del ejercicio o del fomento de la negociación colectiva. ¿Ya? Entonces, como mencionábamos anteriormente, ¿cuál es el objeto de la negociación colectiva? Fijar las condiciones laborales, ¿no? Y bueno, es la forma en la cual se van a fijar estas normas laborales. ¿Por qué es el método predominante? Porque evidentemente la negociación colectiva es un procedimiento que se ejerce de manera colectiva, ¿no es cierto? A través de la organización sindical. Pero sin embargo, digamos, para fijar condiciones de trabajo también puede ser algo que el empleador acuerde directamente con el trabajador de manera individual. Es algo muy excepcional, claramente, ¿no? Porque normalmente a los trabajadores no nos llaman para discutir acerca de cómo queremos que se nos contrate, ¿no? Normalmente simplemente te dicen, estas son las condiciones, y si estás de acuerdo, empezamos a trabajar, y si no, pues, de modo, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, pero eso no niega que haya una posibilidad de que las partes, en este caso individualmente el trabajador pueda, con su empleador, pueda fijar algunas sus condiciones también o mejorarlas, ¿no? Eso no se niega en todo caso, ¿no? Pero el tema de mejora en las condiciones de trabajo, o fijar o mejorar las condiciones laborales, normalmente se consiguen principalmente a través de la negociación colectiva.
¿cuál es el procedimiento de la negociación colectiva? El procedimiento de la negociación colectiva está señalado, ¿no? Está regulado en la Ley de Relaciones Colectivas y su reglamento, procedimiento privado, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones previas al inicio de la negociación colectiva que van por, voy a decirlo rápidamente para no entramparnos un poco en esto, ya, porque en realidad requeriría un desarrollo mayor de este tema, pero voy a señalarlo brevemente en todo caso, ¿no? Antes el tema del procedimiento de la negociación colectiva, cómo se inicia la negociación colectiva, para ello debemos tener en cuenta que el sujeto que va a participar, ¿no?, en la negociación colectiva del lado del trabajador es el sindicato, ¿ya? O la organización sindical en general, ¿ya? Entonces el sindicato, ¿no?, cuando va a iniciar el procedimiento, para iniciar el procedimiento de negociación colectiva, tiene que, perdón, para iniciar el procedimiento de negociación colectiva, tiene que haber señalado quiénes son sus representantes, o sea, la comisión negociadora, ¿ya? Que pueden ser los mismos miembros de la junta directiva o pueden ser otras personas también. Entonces ellos lo van a señalar, ¿no? Pueden pedir información a la empresa, ¿no? Información económica, le pueden solicitar también para poder tener, tienen ese derecho para poder ver en qué situación económica se encuentra la empresa, ¿ya? Luego, ellos, una vez que han elaborado, han revisado esto, la forma como ellos se inicia la negociación colectiva se da, en realidad, con la presentación del pliego de reclamos. El pliego de reclamos es el documento con el cual el sindicato va a señalar puntualmente cuáles son los reclamos que tiene, que quiere, bueno, que le quiere hacer al empleador, ¿no? Pues se llama pliego de reclamos, sobre la base de los cuales ellos van a empezar a discutir a través de la negociación, ¿ya? Entonces, evidentemente, este pliego de reclamos que presenta el sindicato a través de sus representantes, de su comisión negociadora, han sido aprobados previamente por la asamblea de afiliados, ¿no? De afiliados al sindicato. Entonces, una vez que se presenta el documento denominado pliego de reclamos, el empleador está obligado a recibir el pliego de reclamos, ¿ya? El no recibir el pliego de reclamos es un acto de mala fe, ¿ya? Entonces, en la negociación colectiva existe un principio que se llama el principio de buena fe negocial. Este principio implica que las partes dentro de la negociación colectiva deben realizar todas las acciones, ¿no? Digamos, cumplir los plazos y demás, a efectos de que de manifestar y poner de su parte para que se pueda desarrollar la negociación colectiva en los mejores términos, ¿no? Ojo que la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación colectiva no implica una obligatoriedad, ¿ya?, para que lleguen a acuerdos, ¿no? O sea, no hay una obligatoriedad de parte de, digamos, normativamente para que se tenga que llegar a un acuerdo. O sea, no hay una obligación que diga, de todos modos tienes que llegar a un acuerdo. No, eso no existe. No existe en la normativa. Entonces, pero sí hay un principio que indica que tienen que ser las partes demostrar durante el procedimiento que tienen toda la voluntad de participar en el mismo para poder arribar, con la intención, evidentemente, de arribar a acuerdos, ¿ya? Ahora, entonces, esto se manifiesta ¿cómo? Observando los plazos, recepcionando los documentos, en caso de parte del empleador, brindando la información que se le solicite, ¿no? Todas esas cosas. Y en observancia de alguna de estos puntos que estoy mencionando, se considera como actos de mala fe en la negociación colectiva, ¿no? Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, luego de iniciado el trato directo, que es la primera etapa de la negociación colectiva, el trato directo es la etapa donde las partes van a debatir de manera directa, ¿no? Como su nombre lo dice, el empleador con el trabajador. O en todo caso, la organización sindical a través de sus representantes con los representantes del empleador, ¿no? Entonces, eso se denomina trato directo. Ahora, este trato directo, producto de este debate, ¿no?, interno entre estas partes, pueden llegar a acuerdos, ¿no? Y estos acuerdos se van a incorporar en un documento denominado convenio colectivo. Ahora, puede ser la situación que no se llegue a acuerdos, ¿no? Que no haya un acuerdo, entonces la norma posibilita que las partes puedan seguir
digamos, conversando, debatiendo a través de la conciliación o mediación, de la conciliación, ¿ya? Que se tramita ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo es quien brinda este servicio a través de sus conciliadores. Y en la conciliación, no es que el conciliador va a resolver el tema, ¿no? ¿No? Que va a decir, no, él tiene razón, tú no tienes razón, no, eso no sucede. Lo que sucede es que el conciliador lo que va a hacer es tratar de que las partes puedan arribar a un acuerdo a través de, digamos, los va a incentivar a las partes a que puedan llegar a acuerdos y darse mutuas, digamos, bueno, eso que pueda mejorar, va a ayudar en el diálogo entre las partes, en otras palabras. Ahora, puede ser que no haya también de igual manera. Si hay acuerdo, también se va a suscribir un convenio colectivo, pero puede ser que de igual manera no haya acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, en este caso, también se puede ir si no hay acuerdo, perdón, de acuerdo a lo que señala la ley, indica que los trabajadores en este punto pueden solicitar que el diferendo o este procedimiento se resuelva a través de un arbitraje potestativo laboral o a través de una huelga, ¿no? Entonces, eso ya queda a discusión de las partes. Entonces, estas dos alternativas que se incorporan en el procedimiento de negociación colectiva, los llamados a elegir uno de los procedimientos son los trabajadores, ¿no? La organización sindical. ¿Ya? Entonces, ya el tema de huelga y arbitraje tiene su propio tenor, ¿no? Su propio procedimiento, ya que en realidad el día de hoy no vamos a discutir porque son cuestiones ya bastante amplias, pero más o menos esto es el procedimiento de negociación colectiva, ¿ya? Entonces, para acabar en la parte del procedimiento, quiero mencionar el tema del producto de la negociación colectiva. El producto de la negociación colectiva, o se llama también producto negocial, es lo que se obtiene con la negociación colectiva, ¿no? Y que cierra el conflicto laboral, ¿ya? Sin embargo, como mencionaba anteriormente, puede darse el caso en que no haya producto de la negociación colectiva, ¿no? Acá lo vamos a ver. Entonces, los productos de la negociación colectiva son dos. Pueden ser el convenio colectivo o el laudo arbitral, ¿no? Y el laudo arbitral se da cuando los trabajadores deciden resolver el conflicto a través de arbitraje, ¿ya? Entonces, esos son los productos que se pueden obtener en una negociación colectiva. Ahora, acá estamos desarrollando el tema de la parte del trato directo, lo que les decía, se presenta el pliego, se instala la mesa de negociaciones, si hay un acuerdo, está el producto que es el convenio, si no hay acuerdo, continuamos en la conciliación, se solicita la conciliación ante el Ministerio de Trabajo, se cita a las partes, si hay acuerdo, convenio colectivo, no hay acuerdo, arbitraje o huelga, ¿no? Y dentro del arbitraje, ¿no? Ahí puede darse, bueno, se instala, se desarrolla el arbitraje y lo que se obtiene es el laudo arbitral, ¿ya? Entonces el laudo arbitral también es un producto de la negociación colectiva con la cual también se cierra el conflicto, ¿no? Ahora, en el caso de la huelga, ahí puede haber otra situación, ¿no? Si decide los trabajadores ir a la huelga en lugar de arbitraje, hay una comunicación, se tiene que comunicar al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo, se desarrolla la huelga, ¿no? Si esta huelga es declarada finalmente legal o procedente, y esta situación o este ejercicio del derecho a la huelga pueden suscribirse finalmente un convenio colectivo o también puede quedar sin llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y puede quedar sin producto negocial. En este caso, el procedimiento de negociación colectiva quedaría abierto, ¿no? Porque no habría producto, ¿no? No habría ningún acuerdo. Ahora, en el caso de arbitraje también puede dar, a veces se ha dado situación, o sea, el procedimiento de arbitraje está hecho para que haya un laudo arbitral, definitivamente, un producto. Pero también puede, en la práctica ya se ve situaciones donde no se, por otras razones no se obtiene un producto en la negociación colectiva, ¿no? Pero en todo caso, eso es otra cuestión también amplia de desarrollar. Entonces solamente quería mencionar esto para que se sepa más o menos a lo que nos referimos cuando hablamos de los productos de la negociación colectiva, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte, quería mencionar lo del convenio colectivo.
¿Qué es el convenio colectivo? Ya hemos visto, es el producto de la negociación colectiva, ¿no? Y esto de acuerdo, en todo caso, relativo a regular remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad, en fin, ¿no? A través del convenio colectivo, el convenio colectivo es digamos, la fuente de derecho de trabajo por excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del convenio colectivo las partes van a acordar eh, generalmente, bueno, van a crear derechos, ¿no? Van a establecer otorgamiento de determinados beneficios que no se encuentran en la normativa, en otra normativa, ¿no? Digamos, por ejemplo, en una ley o en otra norma. Entonces, las partes pueden establecer estos beneficios a través de un convenio colectivo, o sea, pueden crear derechos para las partes, ¿no? que están dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo. Entonces, esa es la particularidad que tiene el convenio colectivo, por eso nosotros decimos que es fuente de derecho al trabajo, ¿ya? Y bueno, también es conocido como contrato colectivo de trabajo o pacto colectivo de trabajo, ¿no? Son otros nombres que se le dan. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los retos actuales para la negociación colectiva? Este es el procedimiento que nosotros hemos venido, que yo les he explicado, ese procedimiento muy genérico, que les estoy, digamos, muy esquemático que les estoy mostrando en este espacio de tiempo, de acuerdo a lo que señala la ley, ¿no? La ley de relaciones colectivas y su reglamento. Entonces, sin embargo, la situación actual que estamos viviendo, o sea, de la emergencia sanitaria, ¿no? Y como se estaba en cuarentena obligatoria total, de la cual ya hemos salido, pero estamos viendo que nuevamente parece que al menos los domingos ya no vamos a salir, en fin, es toda una incertidumbre, ¿no? Entonces, quiero mencionar algunos puntos, ¿no? Porque sin duda hay muchísimas cosas que ver al respecto, ¿no? Pero en todo caso, cuando se dio estos procedimientos que hemos estado viendo, se venían dando, digamos, entre comillas, de manera normal antes del inicio de la cuarentena. O sea, hay muchas organizaciones sindicales que venían ejerciendo su derecho a la negociación colectiva. Ahora, cuando se dio la declaración de emergencia sanitaria, ¿ya? Y luego la cuarentena, entonces ahí, en uno de los dispositivos legales que salió, el decreto de urgencia 029, me parece, se habló de la suspensión de los procedimientos administrativos, ¿ya? Entonces, muchos lo entendieron como suspensión de los procedimientos administrativos, que también los procedimientos como el de la negociación colectiva iban a suspenderse, ¿no? Entonces, en virtud de ello, muchos procedimientos de negociación colectiva se suspendieron. Cabe señalar que también no desconozco que fue una situación muy particular que hemos vivido y que estamos viviendo, donde evidentemente el ejercicio de la negociación colectiva se hizo pues muy complicado, ¿no? Independientemente de que, de acuerdo a mi criterio, no tenía por qué suspenderse el ejercicio de la negociación colectiva, ¿no? En todo caso, adecuarse, ¿no? O sea, podían simplemente las partes seguir discutiendo, ¿no? A través de otras formas análogas, ¿no? Como las reuniones como las que estamos teniendo nosotros ahora, ¿ya? Bueno, entonces, eso por ese lado, ¿no? No, para mí no significó, no había digamos, una base legal para hablar de que se suspendía todo, ¿no? Incluso las negociaciones colectivas. Yo creo que era cuestión, simplemente se podía haber adecuado, ¿no? No quitando que definitivamente no todos los sindicatos iban a poder hacerlo, porque se requería o se requiere adecuarse, ¿no? Se requería adecuarse de manera prácticamente bastante rápida, ¿no? Y, y bueno, no todas las organizaciones sindicales tienen el mismo acceso a Internet, a esas cosas, ¿no? Los trabajadores. En fin, entonces, por ese lado hubo, digamos, una cuestión que quedó en el aire, y fácticamente, en realidad, todas las negociaciones colectivas, con las organizaciones colectivas, de alguna manera, se suspendieron, ¿no? Y como digo, hubieron algunos colegas que dijeron que sí, que de acuerdo a ley se tenía que suspender igual, ¿no? Lo cual, como dije, no estoy de acuerdo con esa visión. En todo caso, como digo, no desconozco la dificultad que se pueda haber dado para continuarlo en otras formas análogas, ¿no? Luego, salió un dispositivo legal, ¿no? Ya tardíamente, en realidad, en junio me parece que salió, no recuerdo,
que donde ya se hablaba para el tema de ejercicio de los derechos colectivos, de la adecuación de procedimientos virtuales, ¿no? Incluso se señaló que el Ministerio de Trabajo, como es siendo la Autoridad Administrativa de Trabajo, y tienen procedimientos que ellos, digamos, realizan, como por ejemplo registro sindical, las renovaciones de las juntas directivas, etcétera, ¿no? Esto se tenía que adecuar a la manera digital, ¿no? Entonces, sin embargo, en materia de negociación colectiva no se hizo una mención expresa de nada de eso, ¿no? Entonces, quedó como algo muy abierto, muy suelto en la nebulosa, y evidentemente esto quedó como vuelvo a señalar, quedó como un vacío, ¿no? Cuando lo que se necesitaba era precisiones respecto a el derecho de los trabajadores a continuar con poder ejerciendo la negociación colectiva en todo caso, ¿no? Bueno, entonces esto quedó así. Ahora, en la situación que nos encontramos ahorita, que ya se levantó la cuarentena, ¿no? Pero que como dijo, ya hace como más de un mes se ha levantado la cuarentena, pero la cuarentena obligatoria, pero ahora nuevamente entramos a los domingos, y bueno, de igual manera, una vez levantada la cuarentena, digamos, y que la gente ya se está movilizando, ¿qué va a pasar con las negociaciones colectivas? ¿Qué va a pasar con las negociaciones colectivas que estaban encaminadas antes del inicio de la cuarentena? ¿Qué va a pasar con las negociaciones colectivas que recién se van a iniciar o que se estaban iniciando, ¿no? Entonces ahí viene el problema porque en principio todo debe seguir igual, ¿no? O sea, deben, en todo caso, ejerciendo este derecho, deben continuar los trabajadores ejerciendo su derecho, ¿no? Y he visto gratamente que hay varios gremios que continúan haciendo sus negociaciones colectivas vía virtual, conferencias virtuales, y también he visto que incluso hay algunos gremios que han conseguido suscribir convenios colectivos, ¿no? Entonces, eso debe tenerse en claro, porque hay algunos sindicatos que piensan que por la situación que estábamos viviendo, ya todo está paralizado, incluso la negociación colectiva, ¿no? Eso es por una desinformación que se ha venido generando, ¿no? Pero en realidad no. Pues todo esto debe continuar y se debe tratar de adecuar a la nueva situación. Lamentablemente, de parte del gobierno no ha habido ninguna manifestación clara respecto a ello, ¿no? Entonces, esto hace pues que se ignore claro, finalmente es digamos, se mantiene, digamos que en la nada al ejercicio de la negociación colectiva como si no fuera un derecho que también se está viendo afectado con esta situación que estamos viviendo, sobre todo por el tema de el distanciamiento social y esas cosas, ¿no? Y como dije, no todas las organizaciones sindicales tienen la capacidad logística para poder decir, ya bueno, entonces todos nos vamos a hacer una asamblea y nos reunimos, qué sé yo, por Zoom, por Google Meet, a las 6 de la tarde del día de hoy. No, no, pues porque no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso, no tienen la misma banda ancha, en fin, es todo un problema, ¿no? Entonces, se requiere, y por eso mencioné al inicio, cuál es el deber del Estado cuando se habla o lo que señala la Constitución de la garantía, el ejercicio de la libertad sindical y el fomento de la negociación colectiva. Evidentemente estamos en una situación tal donde los sindicatos están siendo golpeados por todos lados, ¿no? Y el tema de la negociación colectiva, el ejercicio de sus derechos colectivos en general también lo es. Y más aún si es que, no, como les digo, no vemos ningún pronunciamiento de parte del Estado o del gobierno al respecto. Ahora, hay colegas que son evidentemente de los estudios de abogados de empresas que se han pronunciado ya para hablar de que debe suspenderse el ejercicio de la negociación colectiva, ¿no? Que debe suspenderse, se debe paralizar, ¿no? Tiene que salir una norma que paralice este derecho hasta el otro año, ¿no? Por el tema digamos, de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estos son simplemente, evidentemente, colegas lo señalan porque es su trabajo, ¿no? Porque representan esos intereses, pero no es algo que ni esté en este momento en debate, ¿no? Al menos no le he visto que haya alguna digamos, iniciativa legislativa en ese sentido, pero sobre todo decirle a los trabajadores que el hecho de que ahorita estemos en crisis económica no limita el ejercicio de la negociación colectiva. Muchas empresas han estado en crisis económica
¿no? Y eso no ha limitado el ejercicio de la negociación colectiva. Eso, en todo caso, es la autonomía colectiva de las organizaciones que hay, de las partes, en todo caso, de las partes que cuando se reúnen a negociar, ¿no? No sé, pero por el hecho de que estemos en una crisis, no es correcto decir que debe haber una norma o algo que diga que se deben paralizar las negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, esto es algo que van a definir las partes libremente, ¿no? Pero se requiere del Estado, como dije, en laborales no hay total, ni aún en los sujetos colectivos, podemos hablar de que estemos en total libertad o en una situación de igualdad frente al empleador. Eso no es así. Entonces, por eso es la obligatoriedad del Estado de garantizar el ejercicio de estos derechos, ¿no? Bien, creo que eso sería por ahora todo lo que podría señalar. Un segundo.